Vamos a dar lectura entonces a Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Lo hacemos en el nombre del Señor. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban su experiencia en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas hablarnos de manera clara, que podamos aplicar este mensaje, que podamos hacernos responsables de él al oírlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta predicación es Una trascendente conversación camino a Emaús. La iglesia cristiana, desde el primer día de su vida conferida por Dios, ha dado testimonio unánime de su fe en la resurrección de Cristo. Esta la podemos reconocer como una de las grandes doctrinas y convicciones fundamentales de la iglesia. Ella impregna la literatura del Nuevo Testamento, de tal manera que se quitara cada pasaje en el cual se hace referencia a la resurrección, tendríamos una colección de escritos tan mutilada que no se podría entender. La resurrección penetró en forma íntima la vida de los primeros cristianos. Evidencia de ella aparece en las tumbas y en los dibujos que se hicieron en las paredes de las catacumbas. También penetró profundamente en la himnología cristiana. Se convirtió en uno de los temas más vitales de los grandes escritos apologéticos de los primeros 4 siglos. Fue el tema usado constantemente en la predicación del periodo antes y después de Nicea. Entró en el credo de la iglesia, está en nuestro credo de los apóstoles, está en todos los grandes credos que siguieron. Toda la evidencia del Nuevo Testamento muestra que el centro de la predicación de las buenas nuevas o evangelio no era sigue a este maestro y vive lo mejor que puedas, sino Jesús y la resurrección. No se puede quitar la resurrección del cristianismo sin alterar radicalmente su carácter y destruir su verdadera
identidad, dice Wilbur Smith. Vamos a dividir este pasaje en dos. Lo primero lo he denominado la historia en labios de los discípulos. La historia esta de la cual estamos hablando esta mañana, la historia de la resurrección. En el verso 13 leemos: aquel mismo día, 2 de los discípulos, ¿okay?, eran personas que seguían a Jesucristo, iban camino a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y ahí vamos a plantear la primera pregunta, porque si no hemos leído lo anterior no sabemos a qué cosas se están refiriendo el versículo 14. ¿Qué estaban discutiendo estos discípulos? Ahí tenemos que regresar, por ejemplo, a Lucas capítulo 24 para utilizar el mismo evangelio, porque el relato de la resurrección del Señor lo encontramos en los sinópticos y también en Juan. Esta historia en particular de los discípulos camino a Emaús solamente la encontramos en Lucas. Dice Lucas capítulo 24, 1 al 12, dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. El evangelista Marcos añade una preocupación de estas mujeres que Lucas no contempla, y es quién iba a removerles esta piedra. Luego en Mateo 28:2 se nos aclara cómo se movió esta piedra. Dice: y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. La gran piedra que estaba en la entrada del sepulcro iba a ser una dificultad menor comparado a lo que estaba por suceder. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos entonces a Lucas, en el verso 3, ¿no?, del capítulo 24, para ver de qué estaban hablando entonces estos hombres. Y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquí viene algo interesante en el texto, porque la resurrección no fue una sorpresa dentro del ministerio y predicación del Señor Jesucristo. Ellos le dicen: acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Podemos corroborar esto, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versos 22 y 23. Dice lo siguiente: mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Si hay algo en común que este relato nos permite entender, es que había tristeza en los discípulos. Había tristeza. Y esa tristeza fue al modo tal que les hizo olvidar incluso lo que el Señor ya había anunciado previamente, que Él iba en efecto a sufrir, pero que también iba a resucitar. Luego, ¿qué hicieron estas mujeres? Verso 9: y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas mismas cosas a los apóstoles. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles, quienes habían oído también sobre la muerte y resurrección del Señor? Verso 11: a ellos estas palabras les parecieron disparates y no las creyeron. El evangelista Marcos, en 16, 11 al 9, agrega algo particular de quien da la noticia. Dice: después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él.
que estaban lamentándose y llorando. Se nos confirma entonces la tristeza, el profundo dolor, la profunda incertidumbre que había en el corazón de estos discípulos. Su maestro había sido maltratado, crucificado y muerto. Cuando ellos oyeron, verso 11, que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, otra vez, Marcos nos confirma, se negaron a creerlo. Una y otra vez, los mismos que habían oído estos hechos en la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenían resistencia a creer. Los mismos que vieron prodigios y milagros de manos del Señor Jesucristo se resistían a creer. Los mismos que habían estado en la intimidad, escuchando las explicaciones, por ejemplo, de las parábolas que otros no entendían, se negaban a creer. Los mismos que habían estado con el Señor Jesucristo por durante 3 años al menos, se negaban a creer. Estaban tristes, estaban llorando, estaban incrédulos frente a este gran imposible para el ser humano, que Jesucristo haya resucitado. No importa cuántas veces el Señor se los dijo de manera previa, era algo que en su lógica era imposible de concebir. Y de no mediar en este sentido específico, en el contexto de los apóstoles y sus discípulos, la presencia del Señor mismo resucitado, mostrando sus heridas, probablemente estos hombres jamás hubiesen llegado a creer. Para nosotros hoy, iglesia, si Dios no abre nuestros ojos a la verdad del Evangelio, a esta verdad tan importante como es la resurrección, estamos en igual condición que los discípulos. Nos resistimos a creer esto que parece tan imposible. Nuestra limitada mente no puede concebir que alguien pueda resucitar una vez estando muerto y habiendo pasado ya 3 días. Primero a los Corintios 15 y 17 nos dice algo importante al respecto. Dice el apóstol Pablo: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Así de fundamental e importante es la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe está condicionada, nuestra fe es falsa. Y si nuestra fe es falsa, nosotros aún estamos en nuestros pecados. Es precisamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pedro no se conforma, ¿no?, como le conocemos, respecto de su perfil impetuoso. Dice el verso 12, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a casa maravillado de lo que había acontecido. Las personas hoy pueden conmemorar la resurrección, pero muchos de ellos no han llegado a conocer el Evangelio, no han llegado a comprender el Evangelio y no han llegado a saber la importancia de la resurrección. Posteriormente, en un segmento de esta enseñanza, vamos a ver cómo la resurrección es tan importante para nosotros de manera práctica. Luego de revisar esta conversación, ¿no?, de esto estaban hablando estos discípulos camino a Emaús. Es como un resumen, los hechos de la resurrección. Encontramos entonces, volvemos a Lucas 24. Y sigue entonces cómo ellos veían todo este asunto. Esta es la lectura humana respecto de lo que había acontecido hasta este punto, representado en 2 hombres, pero que probablemente también era el sentir de la mayoría de los discípulos. Desde el verso 15 dice, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estaban hablando de los hechos y se acercó el protagonista, el guionista y el director de los hechos mismos. ¿Se da cuenta? Ellos iban caminando, se acerca el Señor Jesucristo, el protagonista, el que hizo el guión, el que dirige, el soberano. Pero algo sucede, ¿no? Dice el verso 16, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Ahí hay algo que Dios hace para que estos hombres no puedan
reconocer al Señor Jesucristo. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que hay continuidad entre el Jesucristo crucificado y el Jesucristo resucitado. Pero cuando vamos a otros pasajes nos damos cuenta que en más de alguna oportunidad hubo cierta dificultad para reconocerle, pero es la dificultad propia del cuerpo glorificado comparado, ¿cierto?, al cuerpo anterior, a la glorificación. Verso 16, ya lo dije, ¿no? Sus ojos estaban velados. Es decir, el Señor mismo había hecho esto de velar sus ojos para que no le reconocieran. Y aquí viene la intervención del Señor. Les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron otra vez, mire como una y otra vez, con semblante triste. ¿Cómo estaban los discípulos? También tristes. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra, y delante de Dios y de todo el pueblo. Aquí tenemos que hacer un alto, y a pesar de esta correcta descripción en el verso 19, dada por Cleofas, Jesús sabemos que es mucho más que un poderoso profeta, poderoso en obras y en palabra. Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, bien digo. Y los discípulos conocían, estos discípulos que iban camino a Emaús, parcialmente entonces, solamente al Señor. Dice un comentarista, dentro del judaísmo, para que alguien fuera inspirado como los autores de la Escritura, tenía que ser un profeta. Aquí el término se refiere a alguien que predice, no se refiere, a alguien que predice, sino a un poderoso predicador del mensaje de Jehová. Si bien este no era simplemente un profeta de tantos, él era el profeta de Deuteronomio 18, 15 y 18. Ellos no habían entendido que implicaba la persona y la obra de Cristo. Amén. Si bien eran discípulos, aún no recibían la revelación de quién era verdaderamente Jesucristo. Y esto es necesario. Tenemos que saber quién es Cristo. Tenemos que saber quién es Cristo. Si queremos tener acceso a la presencia del Padre, si queremos que nuestras almas en el día final alcancen la redención, la salvación eterna, tenemos que saber quién es Jesucristo. La pregunta que tenemos que hacernos de manera particular, ¿sé yo quién es Jesucristo? ¿O tengo solo cierta información que me han traspasado otras personas? Mi familia, mis padres, mis abuelos, cierta información que he oído de ciertos predicadores. Pero ¿he tenido yo un encuentro con el Señor Jesucristo de manera personal? Juan capítulo 14, verso 6 es claro al decir, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 20, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. ¿Qué hacen los discípulos camino a Emaús? Otra vez, de manera cierta, consignan a los responsables, quienes habían en efecto matado y crucificado al Señor Jesucristo. Aquí están parte importante de ellos, los sacerdotes, los gobernantes, pero cuando recurrimos a otros textos nos damos cuenta también que otros participaron. Este es un hecho, ¿no?, de la crucifixión, de la muerte del Señor Jesucristo, y habla de la responsabilidad de los hombres. Jesucristo fue crucificado por la responsabilidad de estos hombres, pero no aparte de la soberanía de Dios. Amén. Déjeme explicárselo ahora con un versículo. Hechos capítulo 4, versos 27 y 28. Aquí se extiende un poco más quienes crucificaron al Señor, quienes tomaron esta agencia humana para hacer este acto tan horrendo de la crucifixión del Señor.
Dice el verso 27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio y Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ahí están los responsables de la crucifixión del Señor. Pero mire lo que dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. En el verso 27 está claro, ¿quiénes ejecutaron al Señor? Lo hicieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles e Israel. Lo hicieron de manera libre y responsable. No lo hicieron coaccionado, no fueron una marioneta en manos de Dios. Lo hicieron porque ellos quisieron hacerlo. Por lo tanto, son responsables de la muerte del Señor. En tanto, el verso 28 se reconoce que la mano y el propósito de Dios estaban haciendo esto para que fuese cumplido. Para nosotros es un misterio, pero aquí está el misterio que encontramos también en otras partes de la Biblia respecto de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Los hombres vamos a ser justamente condenados por nuestros pecados si no venimos al Señor para ser redimidos. Vamos a ser justamente condenados, ¿sí? Y vamos a ser responsables de nuestros pecados. Ahora, Dios soberanamente ha orquestado el exclusivo medio para que nosotros alcancemos redención y vida eterna. Ese es Jesucristo. Más cortos aún en su relato quedaron estos discípulos, ¿no? Respecto de lo que la muerte del Señor Jesucristo implicaba. Porque ellos dicen con algo de tristeza, ¿no? Se expresan con tristeza como que la muerte del Señor Jesucristo estaba truncando un gran plan que estaba en su mente, que vamos a ver posteriormente. Ahora, respecto del Evangelio, ¿no? Y respecto de lo que la muerte del Señor Jesucristo significaba, ellos no lo habían alcanzado a ver de manera clara. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1, 9 al 10, dice el texto, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Cómo puso entonces fin a la muerte el Señor y sacó a la luz la vida? Mediante el Evangelio, mediante la obra del Señor Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. A través del Evangelio tenemos paz, reconciliación con Dios, pero los ojos de los discípulos camino a Emaús estaban aún velados a esta verdad, aún no la habían visto. No solo sus ojos estaban velados, sino también su entendimiento. Era incapaz de ver los alcances de la obra redentora, de lo que había sucedido en la cruz y de lo que significaba la resurrección del Señor Jesucristo. Para hablar de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, y para poder nosotros verlo y creerlo, así como en estos discípulos, un velo debe ser arrancado, y solo Dios puede arrancar ese velo. Primera a los Corintios 15, 1 al 4, habla de manera concisa respecto del Evangelio. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Qué gran advertencia hace allí el apóstol Pablo. Verso 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tienes en cuenta eso? El Señor murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si hay alguien entre nosotros, o tal vez viendo la transmisión, que aún no ve la obra de Cristo, es una buena oportunidad
para que dobles rodillas delante del Señor y le pidas que Él abra tu entendimiento, que Él saque el velo y que puedas ver y apreciar la obra del Señor Jesucristo a tu favor. Y si tal vez ya somos creyentes y el dolor o incluso un pecado nos ha hecho subestimar la obra del Señor, pide al Señor también que tus ojos sean abiertos, limpiados, para que Cristo pueda resplandecer una vez más frente a tus ojos. Una expresión, como anticipé antes, de decepción es la que encontramos en el verso 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Es como decir, esperábamos esto, pero no pasó. El pensamiento de estos discípulos era que el Señor iba a liberarlos del imperio romano. E incluso vemos este mismo pensamiento en los más cercanos que estaban con el Señor de manera previa a que Él ascendiera a los cielos. Y esto lo podemos ver en Hechos 1:6. Dice así el texto: entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Dice un comentario, todavía tenían una mentalidad nacionalista y militarista. Los judíos solamente esperaban que viniera el Mesías que beneficiara y restaurara el poder y la preeminencia de Israel. Hasta nuestros días, muchas personas se acercan de esta manera a Jesucristo, con un interés más bien terrenal, para mejorar su vida en algún aspecto. Incluso muchos mañosamente ocupan la figura del Señor Jesucristo para avalar sus consignas políticas e ideológicas. Pero cuando su interés utilitario por el Señor Jesucristo no sirve más, buscan entonces otra consigna. Que el Señor nos libre, hermanos. Que el Señor nos libre de pensar que Jesucristo, que su obra es una especie de dispensador, donde nosotros echamos algunas oraciones y Él nos responde. Ahora se relatan los hechos de la resurrección, los mismos que explicamos al principio. En la parte B del versículo 21, dice, además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Se da cuenta que aunque ángeles vengan a decirte que el Señor vive, aún el hombre se resiste a creerlo. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Notemos que hasta este punto nunca se dice en boca de estos discípulos camino a Emaús que Jesucristo había resucitado. Toda esta información que ellos ya tenían estaba puesta en duda mientras la relataban. De hecho, de creer que el Señor Jesucristo había resucitado, no habían tenido esta actitud derrotista y sin esperanza. Aquí viene la intervención mayor del Señor Jesucristo, que yo he denominado nuestro segundo punto en la predicación, la respuesta del Señor Jesucristo. Luego de oír a estos discípulos, podríamos decir que el Señor evalúa lo que ellos están diciendo. Seguramente representaban en gran medida a lo que los discípulos estaban afirmando y creyendo. Vemos que inseguridad, tristeza, temor y hasta decepción por lo que había ocurrido. Que el Señor Jesucristo hubiese sido apresado, maltratado y crucificado, para ellos era motivo de tristeza e incluso de temor, porque si eso hicieron con el Maestro, ¿qué va a quedar con los que le seguimos? El calificativo del Señor Jesucristo en el verso 25 no es nada amable. Dice entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué significa esta expresión, insensatos y tardos de corazón? Un comentarista dice, es un regaño a los discípulos por su falta de conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Qué diría Jesús a la iglesia de hoy sobre el nivel de conocimiento bíblico? Duda, temor, confusión son el resultado práctico de la ignorancia de lo que enseña la Escritura.
Muchas de nuestras incertidumbres y temores en esta vida, iglesia, tienen relación con que ignoramos la revelación de Dios. O peor aún, conociendo la revelación de Dios, nos resistimos a obedecerla. Espero que no sea en este punto tan fundamental de la resurrección. Porque si alguien entre ustedes dice ser cristiano y tiene dudas respecto de la resurrección corporal del Señor, este hecho que ocurrió, entonces probablemente tú aún no seas un verdadero cristiano. Verso 26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Esto está anticipado, lo leíamos antes en Mateo y ahora lo confirmamos también en otro versículo en Lucas capítulo 9, verso 22. Era algo que ellos habían oído una y otra vez y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y debe ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor ya había hablado lo que iba a suceder, pero el incrédulo corazón se resistía a creerlo. ¿Cómo es posible que pueda resucitar después de 3 días de muerto? Para un hombre normal y corriente, eso es imposible. Pero para Dios es absolutamente posible. El Señor comienza en este punto a dar una clase de cristología basada en textos del Antiguo Testamento. Presumimos que la cristología es el estudio teológico de Cristo. A partir entonces del Antiguo Testamento, el Señor comenzó a enseñarles, dice el verso 27, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Aquí podemos citar muchos pasajes, yo he escogido solamente algunos que me parecen representativos. Por ejemplo, en Génesis 3:15, dice el texto: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahí está hablándose precisamente del Evangelio, precisamente de la obra que vendría a ser el Señor Jesucristo. Él es la simiente de la mujer, que iba a derrotar de manera final la obra de Satanás. ¿Se da cuenta? Luego Moisés mismo, ¿no? En Deuteronomio 18:15 dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Sabemos que Jesucristo pertenecía a la tribu de David, ¿no? Como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirán. Amén, a Él oirán, hablando también del Señor Jesucristo. Y ahora, respecto de la resurrección misma, este salmo también fue citado por los autores del Nuevo Testamento. Salmo 16:10, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Un texto aplicado precisamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los textos también, muchos lo llaman el Evangelio en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, versos 3 al 9, un hermoso texto. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? A quien correspondían las heridas. Se dispuso con los impíos su sepultura,
pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. El profeta Isaías, hablando del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, al menos unos 500 o 600 años antes que sucediera, con una precisión que solamente Dios puede hacer. Estos son algunos de los textos. El relato no nos dice cuánto tiempo ocupó el Señor, pero dice que Moisés y los profetas. Probablemente fue una interesante conversación en esos 11 kilómetros que caminaron. El verso 28 dice, se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Es decir, el Señor Jesucristo es como que ellos iban a una aldea y él como que iba a seguir su camino. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, partiéndolo les dio. Hasta este punto los ojos de los discípulos aún estaban velados. No habían reconocido quién era el Señor, a pesar de lo que habían hablado, a pesar de estas profundas enseñanzas que este hombre del camino hasta este punto les había dado. No habían reconocido a Jesucristo. Y aquí estos hombres muestran una buena característica, porque a pesar de no reconocer que era el Señor Jesucristo mismo que Él les estaba enseñando, y a pesar de que de manera no muy amable les había llamado insensatos y tardos para oír, ellos reconocen su falta de conocimiento. Y no solo la reconocen, sino que le piden a este hombre que no se vaya. Querían probablemente seguir oyendo lo que Él tenía que enseñarles, decirles. Y por supuesto que es elogiable esta actitud. ¿Cómo actuamos nosotros frente a circunstancias similares? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este comportamiento de insensatos y de tardos para oír? El Señor nos trata con gracia, iglesia. Nos trata con gracia, con paciencia. El Señor nos ha revelado su verdad con esta misma gracia y con esta misma paciencia que tuvo con estos hombres. Y lo sigue haciendo. En este preciso momento lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Si no fuera por la gracia y la paciencia que el Señor nos tiene, iglesia, no sé dónde estaríamos nosotros hoy. Pero tenemos que aceptar la reprensión. Tenemos que aceptar, tal como estos hombres, que muchas veces somos insensatos y tardos para oír, porque nuestros oídos están más atentos a otro tipo de cosas que a la enseñanza del Señor. Y hay que repetir esto cuantas veces sea posible. Solamente un evangelio completo, la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo puede darte vida eterna y comunión con Dios. No hay nada que pueda hacer eso. Solamente la obra del Señor Jesucristo. La vida perfecta que nos fue imputada al creer, la muerte del justo que pagó por los pecados de nosotros los impíos, pecadores, y la resurrección que fue una muestra del amén del Padre a la obra del Hijo. Es aquí donde quiero hacer este paréntesis respecto de al menos 4 aspectos de la resurrección que nos alcanzan a nosotros como creyentes. El primero, la resurrección de Cristo asegura nuestro nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Jesucristo al resucitar ganó para nosotros una vida como la suya. Y poseemos la vida de Cristo, aunque aún estamos en debilidad, aunque aún nuestros cuerpos se siguen envejeciendo y enfermando. Sin embargo, en nuestro espíritu hemos recibido, en efecto, real, la vida de Cristo. La Biblia enseña que nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Escuche bien el verso 6. Y con Él nos resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero cuando Cristo resucitó, nos resucitó junto con Él. Gloria al Señor. La resurrección asegura nuestra justificación. Romanos 4:25 dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Dios aprobó la obra redentora del Hijo y al estar nosotros, como decíamos recién, unidos a Cristo, nos aprueba a nosotros también. Iglesia, Dios no te aprueba por tus buenas obras. Dios no te aprueba porque tú das monedas al mendigo, porque cruzas a la abuelita en la calle, porque das dinero a una fundación. La única manera en la cual Dios te va a aprobar es si estás unido a Cristo. Y eso es mediante la fe en su obra. Y eso es viniendo en arrepentimiento, reconociendo que eres en efecto un pobre pecador. Y que solamente en Cristo hay salvación. ¿Lo has reconocido? ¿Lo has reconocido así? No pierdas más tu tiempo buscando en otras cosas. Solamente Cristo es la respuesta para nuestra alma, que está en búsqueda de identidad constante, de cosas constantes. El mundo cree que el dinero lo puede dar, el mundo cree que una linda familia lo puede dar, el mundo cree que una carrera universitaria lo puede dar. Nada de eso lo puede dar. Solamente Cristo, Cristo, Cristo. Algo maravilloso por lo cual podemos pensar hoy también, una tercera aplicación de la resurrección, es que tendremos cuerpos perfectos. Tendremos cuerpos perfectos. Primera a los Corintios 15:20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron. Las primicias son una figura de la agricultura que dice que los primeros frutos de la cosecha madura van a ser como el resto de la cosecha que sigue. Esa cosecha que se saca de manera anticipada es un adelanto de lo que viene del resto de la cosecha. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, ¿cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Como el de Cristo resucitado. Él es la primicia, como el de Cristo. Sin más efectos del pecado en nosotros. Sin más ánimo de pecar. ¿Cuántos luchan constantemente en sus mentes? O luchamos más bien. Eso ya no va a existir. Esa lucha del pecado interna, ¿no? Que nadie más conoce salvo nosotros mismos. Esa ya no va a existir. Porque nuestro cuerpo, mente, todo nuestro ser va a ser glorificado. El pecado va a ser arrancado de raíz. Ya no habrá enfermedad. Ya no habrá dolor. Ya no habrá depresión. Ya no habrá angustias, no habrá incertidumbres. Seremos como Él es. El Señor tenía las marcas de la cruz, ¿lo recuerdan esos pasajes? Esto indica que nosotros también vamos a llevar nuestras cicatrices de operaciones, de accidentes que hayamos tenido. No necesariamente. Gruden dice, las cicatrices de la crucifixión de Cristo son únicas, porque son un recuerdo eterno de sus sufrimientos y muerte por nosotros. Nosotros seremos completamente sanados, seremos completamente perfectos al recibir un cuerpo glorificado. Finalmente, en una cuarta y última aplicación, la resurrección nos desafía a un estilo de vida santo. Primera a los Corintios 15:58. Gran parte del capítulo 15 de los Corintios tiene relación con la resurrección y la conclusión práctica a la cual el apóstol Pablo arriba en el verso 58, está la palabra por tanto, ¿no? Está concluyendo. Dice, por tanto, en vista de todo lo que él ha explicado respecto de la resurrección, dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Es decir,
en la crucifixión, perdón, en la resurrección encontramos también argumentos para motivarnos. ¿Para motivarnos a qué? A servir al Señor, a estar firmes, a estar constantes. ¿A cuántos les cuesta ser constantes? ¿Cuántos luchan a veces incluso con asistir a la iglesia? Abundando siempre en la obra del Señor. No de manera escasa, sino que podamos abundar en la obra del Señor y toda la manifestación que la obra del Señor tiene. Claro, no se limita a estas 4 paredes, pero las incluye. Algunos quieren hacer ver como que yo hago la obra del Señor a mi manera, pero fuera de las 4 paredes del templo. Está bien, pero tiene que incluir necesariamente la obra de Cristo, su iglesia local. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya vamos finalizando, verso 31, volvemos a Lucas. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. No abrieron ellos mismos sus ojos. El texto dice claramente, les fueron abiertos. Esto funciona como ejemplo de lo que hemos hablado en semanas anteriores. Ningún hombre puede llegar a reconocer a Cristo por sí mismo, por su inteligencia, por su obra, por su buena capacidad de observación. Ni siquiera porque es un hombre bueno, una mujer buena. Si alguien llega a ver a Cristo por quien Él es porque Dios mismo está obrando en Él. Dice otra vez este comentarista, la Biblia es la revelación divina. No es un descubrimiento humano. La verdad espiritual es un don de Dios para la humanidad ciega y pecadora. Solo Dios puede darnos vista. Y solo Dios, mediante Cristo, puede perdonar nuestros pecados. Verso 32, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? El Señor abre sus ojos y ahora abre las Escrituras. Ya dejan de ser un misterio o algo difícil de entender. Esta clase que el Señor les había dado había abierto muchos aspectos que para ellos hasta ese punto eran desconocidos. Sus ojos abiertos para reconocer al Señor, quien desaparece. No incluí ese tópico de la desaparición porque me hubiese alargado a 2 horas. Pero el Señor desaparece. Pero también su entendimiento, que era muy limitado hasta ese punto, fue abierto. Las verdades espirituales del reino de los cielos. Esta mañana, la resurrección, solo se encuentran en la palabra del Señor y cobran sentido cuando Dios, por su Espíritu, abre nuestro entendimiento. Podemos tener ciertas ideas acerca de Jesucristo, pero nuestras ideas no son suficientes. Él mismo nos debe revelar mediante su Espíritu. Para finalizar, verso 33, ahí en adelante, dice, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, y que decían, es verdad que el Señor ha resucitado. Ya no eran conjeturas. Ahora esto pasó a ser una verdad. Y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es llamativo, el relato no nos dice por qué iban camino a Emaús. Podemos suponer que sus desvanecidas expectativas puestas en este gran profeta Jesús se habían venido al suelo. Entonces como que iban de regreso a su hogar, podríamos decir. Pero apenas ellos ven quién era el que les había enseñado, quién era con quien ellos estaban hablando, entonces vuelven al epicentro de la obra redentora, Jerusalén. Dice el texto que lo hicieron inmediatamente. Iban probablemente a retomar sus vidas, pero encontrarse con el Cristo resucitado, podríamos decir que les puso en el camino correcto nuevamente y fueron camino a Jerusalén. El encuentro, iglesia, con el Cristo resucitado siempre reorienta nuestra agenda en pos de los propósitos de Dios
y renunciamos gustosamente a los nuestros. Nadie te obliga. No es que en la iglesia me obligan a hacer esto otro. No, nadie nos obliga. Encontrarse con Cristo es encontrarse también con su forma de vivir. Y lo hacemos con gusto. No sin dolor, no sin tropiezos, no sin caídas, no sin decepción, no sin traición muchas veces. Pero lo hacemos con gusto. Porque Él nos ha alcanzado en su gracia. Permítame concluir con esto. La resurrección es de una importancia práctica clave porque completa nuestra salvación. Jesús vino para salvarnos del pecado y su consecuencia, la muerte. La resurrección también distingue vivamente a Jesús de todos los otros fundadores de las religiones. Los huesos de Abraham, Mahoma, Buda, Confucio, Lao Tzu, Zoroastro están aquí en la tierra. La tumba de Jesús está vacía. Si la resurrección no es un hecho histórico, entonces el poder de la muerte permanece inquebrantable y con ello el efecto del pecado y la importancia de la muerte de Cristo queda sin certificación. Y de acuerdo con ello los creyentes están aún en nuestros pecados, lo decíamos antes. Precisamente donde estábamos antes de que oyéramos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor por su obra completa. Gloria al Señor por su vida que nos fue imputada al creer. El Señor no te mira, no mira tu deficiencia de pecado, no mira tus tropiezos. Cuando tú estás justificado, el Señor mira la justicia de Cristo. Nuestros pecados, nuestro gran listado de pecados, aquellos que incluso muchos ni siquiera conocen, y esos pecados en los cuales muchas veces pensamos que no compartimos con nadie más, todos esos pecados fueron llevados a la cruz del Calvario. El Señor murió en efecto por nuestros pecados. Pero también Él resucitó. Amén. Él resucitó. Porque Dios Padre estaba aprobando la obra del Hijo, exaltando su nombre por sobre todo nombre, dice Filipenses. Y cuando estaba aprobando la obra del Hijo, también nos estaba aprobando a nosotros, junto con Él. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza respecto de la resurrección. Te pido que sea de aliento para nosotros, la congregación en general, y también, Señor, que sea utilizada para que tú puedas llamar a personas a la salvación, Señor. Para que también muchos puedan venir a las plantas tuyas a través de Cristo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.